Espartaco, la verdadera muerte del esclavo maldito que aterrorizó a Roma. Revelaciones siniestros. La noche caía pesada sobre la pequeña colonia hispana, un manto oscuro que ahogaba los murmullos cotidianos. Javier, un padre soltero de 35 años, apretaba los dientes mientras se apresuraba por las calles desiertas, con la angustia desgarrándole el pecho. La figura del guerrero antiguo, Espartaco, resonaba en su mente como un eco funesto, un susurro que lo acechaba desde las sombras. Pero esta vez no eran solo cuentos viejos. El nuevo vecino, don Lucas, había traído con él una aura ominosa que transformaba la rutina en pesadilla. ¿Qué secretos escondía este hombre carismático que apenas conocía? La voz de Sofía, su hija de 8 años, rompía la calma. Papá, creo que vi a Espartaco anoche mientras soñaba. Estaba muy enojado. Su madre había dejado este mundo, pero el miedo que cultivaba en su pequeña jardín de inocencia lo aterrorizaba a él. A Javier le empezó a temblar la mano. ¿Qué era real y qué era una fantasía? La historia del esclavo, contada por Don Lucas, parecía pesada y cargada de verdad viviente. Pero un ligero escozor en su nuca le advirtió que era mejor no creer todo lo que escuchaba. Días después, la calma se tiñó de miedo con las desapariciones que estremecieron a la colonia. Familias enteras, rostros conocidos, se desvanecían como humo en el viento. La gente murmuraba en las esquinas, llenos de inquietud y resentimiento. Javier sentía que la paranoia lo abrumaba cuando recibía mensajes anónimos, advirtiéndole que don Lucas no era quien decía ser. Ten cuidado, Javier, el espíritu de Espartaco se acerca. Su corazón latía con fuerza, una bomba de ansiedad que parecía a punto de estallar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras cada día se arrastraba en la inseguridad, Sofía empezó a experimentar noches más terribles, despertándose con lágrimas y gritos. Javier la abrazaba, intentando disipar sus miedos, pero su propia ansiedad ardía como fuego. Papá, él está viniendo, decía con los ojos desorbitados. Los murmullos de Espartaco fueron gradualmente instilando terror en la comunidad. La figura del guerrero rebelde se hizo carne en sus corazones, acercándose cada vez más, como una sombra larga al anochecer. El aire se volvió denso. El olfato de Javier lo llevó a una esquina oscura, donde don Lucas conversaba con otros vecinos. Pero algo en su mirada, unos ojos que parecían vislumbrar secretos antiguos, lo heló. La atmósfera lo envolvió. Ya no era solo una leyenda, era un peligro tangible que acechaba en la oscuridad. Este hombre no era un salvador, sino una puerta a lo siniestro. Javier sintió como la angustia se transformaba en determinación. La lucha por proteger a su hija se volvía inminente. Espartaco, el guerrero de las leyendas, prometía una vindicación ciega y destructiva. Mientras el murmullo de venganza crecía en el ambiente, se preguntó, ¿sería capaz de enfrentarse a don Lucas y a la oscuridad que traía consigo? El eco de esa pregunta resonaría en su mente al cerrar la puerta de su hogar, sintiendo el aire helado de la noche cargado de advertencias. Una voz poderosa y resonante emergió de la oscuridad, marcando su destino. La venganza nunca olvida. ¿Podrá Javier proteger a Sofía del horror que se cierne sobre ellos? ¿O será demasiado tarde cuando el verdadero Espartaco haga su aparición? Javier no podía conciliar el sueño. La casa parecía estar viva, cada crack de las paredes sonaba como un susurro que le advertía de lo prohibido. La mirada de Sofía, amplia y asustada, se había convertido en un espejo de sus miedos. Noche tras noche, ella se retorcía en la cama, persiguiendo sueños que le parecían más reales que su propia existencia. Papá, no quiero dormir. Espartaco viene por mí, repetía con el llanto ahogado, su corazón se retorcía con cada palabra. Un padre debe proteger a su hija, pero ¿cómo defenderla de un fantasma antiguo que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra? Una madrugada, los gritos de Sofía lo sacudieron de su letargo. Javier se apresuró hacia su habitación, donde vio a su hija con las sábanas arrugadas alrededor de su cuerpo, ojos desorbitados como platos. Él está aquí, papá, exclamó, mientras señalaba la ventana. Fue en ese instante que una sombra oscura cruzó el cristal, un reflejo de un oscuro presagio. Sigilosamente, Javier se acercó y miró hacia afuera.
La luna se escondía tras las nubes, dejando solo un espectro de luz tenue en el que pudo ver la figura de un hombre, esbelto y recto, con una melena larga que volaba en la brisa. Don Lucas. Ni un instante pensó en él como amigo. Rápidamente se giró hacia Sofía, leyéndole el miedo en su pequeño rostro. «Quédate aquí, no te muevas», dijo, y se aventuró hacia la puerta. Cada paso pesó más que el anterior, el frío del aire de la mañana calaba en sus huesos. Salió al exterior y lo que vio le heló la sangre. Don Lucas estaba de pie en medio de la calle, aparentemente esperando. Sus ojos brillaban intensamente en la penumbra. «Luz, ven aquí», dijo con una voz profunda e hipnótica que resonó en el viento. Javier contuvo la respiración al sentir que el aire se volvía espeso, como si la misma noche temiera al intruso. «¿Qué quieres de mí?», se encontró gritando, su voz rebotando en las casas adyacentes. Pero la única respuesta fue el susurro del viento. Don Lucas sonrió con un extraño deleite y, por un momento, la calma regresó. Sin embargo, pronto la tranquilidad se rompió cuando un grito desgarrador surgió de la casa de al lado. El viejo Ríos, conocido por su voz gruesa y calma, estaba siendo arrastrado por sombras invisibles. Javier sintió un ardor en su pecho. No, no puede ser. Mientras el terror se apoderaba de él, la risa de Don Lucas retumbó, vibrante y cruel, hasta que un susurro profundo le hizo temblar. «No has aprendido nada, Javier. La historia se repite». Sin poder pensar, Javier corrió hacia su hogar. Al llegar, encontró la habitación de Sofía cerrada. Se sintió atrapado, el mundo exterior lleno de pánico, y su hija completamente sola en la penumbra. Llamó, golpeando la puerta con los puños, pero no hubo respuesta. Era como si ella también hubiera sido absorbida por las sombras. De repente, el aire se cargó de una energía opresiva. La oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor. Javier se lanzó a la puerta, derribándola en su desesperación. El lugar estaba en calma. La cama estaba vacía, pero la ventana estaba abierta, dejando entrar un viento helador que mecía las cortinas. Sofía había desaparecido. Javier sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Un grito ahogado salió de su garganta. «Sofía». Pero solo recibió el eco del silencio. El reloj marcó las 3, y un murmullo lejano comenzó a crecer desde el fondo de su mente. Era una voz familiar que llamaba. «Ya estoy aquí, papá». Afuera, la figura de don Lucas permanecía inmóvil, observando. La lucha había comenzado. ¿Podría Javier encontrar a su hija antes de que pagara el precio del héroe perdido? ¿O se arriesgaría a traer sobre sí mismo la maldición de Espartaco? Javier se sentó en el suelo, temblando. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora le parecía un laberinto de horrores. No había tiempo que perder. Con el corazón en un puño, corrió hacia el salón. Al otro lado de la calle, don Lucas todavía lo observaba, una sombra más que un hombre, una presencia arrastrando el aire con su esencia amenazante. «¿Dónde está mi hija?», gritó Javier. Su voz parecía flotar en el aire, como un eco perdido entre los edificios oscuros. Aún no podía creer que había dejado a Sofía sola. Su mente giraba en círculos, buscando respuestas en medio de la locura. El aire estaba cargado de tensiones, como si el propio espacio se rebelara ante su angustia. De repente, oyó un suave susurro. La voz de Sofía. Venía de la cocina, un rincón que, a esa hora, parecía alimentarse de sombras. Su corazón latía más rápido a medida que se acercaba. «Papá», decía la voz, suave, dulce, pero cargada de un tono que helaba la sangre. Era como si algo más la estuviera utilizando para atraerlo. Cuando llegó, la cocina estaba fría. La luz parpadeaba, creando una danza oscura en las paredes. Javier tragó saliva y giró la perilla, empujando la puerta. La escena ante él era peor de lo que pudo imaginar. La mesa de la cocina estaba cubierta de objetos viejos y polvo, pero en el centro, un pequeño muñeco de trapo, un regalo antiguo de Sofía, estaba de pie como si esperara ser recogido. «No puede ser», murmuró, acercándose con cautela. La voz de su hija sonó de nuevo, esta vez más fuerte, más desesperada. «Papá, ayúdame». Javier sintió que el mundo se desvanecía, y el terror crecía como una ola, arrebatándole el aliento. De repente, el muñeco comenzó a moverse, girando en su dirección. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían absorbidos por una profunda tristeza. «Espartaco viene por ti, como vino por mí», dijo el muñeco en un tono enloquecedor. Javier retrocedió, su mente gritando que no debía acercarse, pero algo lo empujaba hacia la repulsiva figura.
Entonces, el eco de risas lejanas llenó el aire. Eran risas de niños que nunca existieron, ecos de un pasado manchado por sangre y venganza. Se acabó tu tiempo, Javier, susurró otra vez la voz de Sofía. De pronto, una ráfaga de viento helado irrumpió en la habitación, apagando las luces y dejándolo en completa oscuridad. El terror lo apresó, su corazón estaba a punto de estallar. No sabía si fue por desesperación o por el instinto de padre, pero gritó Sofía. Dejándose llevar por la última brizna de esperanza, las risas se desvanecieron, y una sombra oscura emergió del rincón. No puedes salvarla, Javier, dijo una voz profunda y resonante que atravesó su pecho como una lanza. Era don Lucas, su mirada penetrante más terrorífica que la propia oscuridad. Ella es parte de la historia que repite, de un ciclo que nunca termina. La sombra se desvaneció y, por un instante, solo quedaron ellos dos, vigilando el abismo entre ellos. Javier sintió que la desesperación lo consumía. El camino que debía seguir se dividía, buscar a Sofía o enfrentarse al hombre que parecía ser la encarnación de Espartaco. El corazón le decía que debía luchar, pero ¿qué posibilidades tenía un padre contra un ser tan maligno? Cada segundo contaba. Y en ese momento, un sonido familiar surgió del fondo de su mente, un eco que resonaba entre el horror y el recuerdo. Siempre hay un precio por la libertad, susurró. Javier se armó de valor. ¿Qué quieres de mí?, crujió su voz. La respuesta fue un silencio latente, pero en su interior, sabía que la respuesta era siempre la misma, tu alma por el alma de tu hija. Las luces comenzaron a parpadear otra vez, y el tiempo se detuvo. En su mente, un solo pensamiento lo atravesó con la fuerza de un relámpago: si el precio es mi alma, ¿qué más puede perderse? Mientras la oscuridad giraba a su alrededor, sintió que debía decidir. ¿Enfrentaría a don Lucas, arriesgándose a perderlo todo? ¿O accedería al trato mortal que nunca quiso aceptar? La lucha entre el amor paternal y el deseo de sacrificio rozaba el límite de lo inimaginable. Cerró los ojos, preparándose para avanzar o retroceder. El futuro de Sofía colgaba de un hilo, susurrando su nombre en ese instante. La oscuridad lo reclamó de nuevo. ¿Sería su sacrificio la última esperanza, o solo el inicio de un horror mucho más profundo? El frío intenso de la oscuridad abrazó a Javier, llevándolo a un abismo donde los susurros se tornaron gritos y las sombras cobraron vida. Su mente se debatía entre el miedo y la desesperación. El rostro de Sofía, iluminado solo por el recuerdo, recorría su pensamiento. ¿Qué te han hecho?, se preguntó a sí mismo. Mientras el eco de la pregunta vagaba sin respuesta en la oscuridad, una luz tenue apareció de repente, germinando en el rincón más alejado de la cocina. Era débil, como si se resistiera a ser vista, pero suficiente para guiar a Javier. Sin pensarlo, dio un paso, luego otro, hasta que el brillo se convirtió en un faro en su mente. Sin embargo, cada paso lo llenaba de inquietud. El aire frío le producía un escalofrío que recorría su columna. Al llegar, descubrió un viejo espejo empolvado en cuya superficie se reflejaba una imagen distorsionada de sí mismo. Los ojos negros de don Lucas aparecieron detrás de él, como un rostro espectral, un recordatorio de lo que significaba perder. En un instante, el rostro de Javier cambió, y vio a Sofía en su reflejo, la niña pequeña que solía ser, con una mirada perdida y asustada. «Papá, ayúdame», suplicaba, sus lágrimas brillando como estrellas en la penumbra. «Sofía», gritó Javier, tambaleándose ante la visión, buscando la forma de alcanzarla. Pero al extender la mano, la imagen se desvaneció, llevándose consigo el último sentido de esperanza. La desesperanza se apoderó de su pecho y comenzó a asfixiarlo. Un crujido resonó en el aire, como si las paredes mismas se estuvieran riendo. De repente, un estruendo violentó el silencio. La puerta trasera de la cocina se abrió de golpe, y un viento cortante entró como un susurro fatal. Javier se giró, y ahí estaba don Lucas, su figura oscura cada vez más definida, su sonrisa siniestra dibujada a través de la penumbra. «Crees que puedes salvarla, pero todo está escrito», dijo, su voz como un susurro helado que se deslizaba entre las sombras. La rabia se encendió en Javier. «¿Qué has hecho con ella? Devuélvemela». Su voz rebotó en la cocina vacía, interrumpida solo por las risas burlonas que parecía extraer el aire que los rodeaba. Lucas levantó una mano, señalando el espejo. «Mira y verás la verdad», murmuró, y al instante, Javier sintió un tirón hacia el reflejo. Antes de que pudiera resistirse, su cuerpo fue arrastrado hacia el cristal, como si el espejo fuera agua en la que se sumergía cada vez más y más. El frío aumentó y comenzó a ver escenas que nunca quiso presenciar.
Una familia, un grupo de niños jugando juntos bajo la mirada satisfecha de Lucas. Pero a medida que los recordó, la visión continuó transformándose en un oscuro laberinto de gritos y desesperación. Sofía en su centro, gritando, atrapada y rodeada de sombras. «Papá. No». Bramó Javier, dispuesto a romper el vidrio que lo aprisionaba, pero sus manos se deslizaron impotentes contra esa maldad. El reflejo se convertía en un escenario macabro, la historia de Espartaco contada en desgracias, almas que clamaban y se perdían, y en ese instante, como un rayo iluminando la noche, Javier entendió. «Eres tú quien necesita un sacrificio», dijo, su voz ahora más firme. «Si debo llevarme la esencia de este horror, lo haré». Las risas mutaron a gritos agónicos que resonaban en la cocina. Con una determinación renovada, desbordando una rabia que no había sentido antes, Javier tomó la más pequeña pieza del espejo, sintiendo como el frío se desvanecía a su alrededor. «No te tengo miedo», gritó al ser que lo había atormentado, pero en el instante en que levantó el trozo de cristal para romper el reflejo, un aire pesado se expandió, envolviéndolo como una serpiente. «El precio no es solo tu alma, Javier. Recuerda, siempre hay uno más», resonó la voz de Lucas, mientras la oscuridad lo envolvía. Javier parpadeó y vio como el muñeco de trapo, olvidado, se erguía en el suelo. Su corazón se detuvo al reconocerse en cada costura, en cada hilo. ¿Sería ese el precio que debía pagar? La imagen de Sofía quedó grabada en su mente mientras la oscuridad le susurraba promesas de libertad a cambio de lo que más amaba. La cocina, llena de objetos viejos, era una trampa. La luz se apagó de nuevo. Javier tuvo que decidir, y en ese instante de caos, una risa estentórea estalló, un eco que cortaba la respiración. ¿Era Sofía? ¿O el reflejo de su propia desesperación? La pregunta quedaría flotando en el aire, sin respuesta, mientras la oscuridad reclamaba todo. ¿Podría Javier romper el ciclo, o se convertiría en una sombra más, atrapada en la historia de Espartaco? La penumbra se adueñó de la cocina, y Javier sintió que el tiempo se detenía. El aire, espeso y cargado de un olor a humedad y a recuerdos olvidados, lo envolvía mientras su mente giraba. No solo estaba en juego su vida, sino la de Sofía. El muñeco de trapo lo miraba fijamente, como un espejo bizarro que reflejaba su propia desesperación. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor enloquecido. En su mente resonaban las palabras de Lucas: «Siempre hay uno más». Aquel muñeco, un objeto trivial en el pasado, se convirtió en el símbolo de su sacrificio. Sin pensarlo más, se acercó a él, su mano temblando. En ese momento, la risa burlona de don Lucas reverberó en la habitación, como un eco siniestro. «¿Vas a intercambiar un alma por otra? ¿Y qué tal la tuya, Javier?». Las palabras destilaban veneno, atrapándolo en una red de dudas. Cuando tocó el muñeco, una chispa recorrió su brazo, el frío se transmutó en un ardor abrasador. Las costuras del trapo se entrelazaron en su piel, y supo que había tomado una decisión irrevocable. En ese instante, las risas se apagaron y el aire se volvió un silencio opresivo, cargado de expectativa. Sofía susurró, la imagen de su hija resonando en cada fibra de su ser. Sentía su angustia en cada latido, cada grito apagado por la oscuridad. No podía permitir que su sacrificio fuera en vano. Sin soltar el muñeco, se giró hacia el espejo, ahora considerado un portal, un medio para entrar en la pesadilla. Los reflejos de otros mundos comenzaron a bailar en la superficie del cristal, mostrando escenas inconcebibles: niños con ojos vacíos, sombras que se retorcían y se reían, un mar de desesperación. La imagen de Sofía surgió en el centro, atrapada en un abrazo de tinieblas, su rostro desvaneciéndose como una mariposa en llamas. «Papá, no», gritó, y el eco de su voz reverberó en el fondo de su alma. «No voy a dejar que esto termine así», gritó Javier, levantando la pieza del espejo que había aprendido como un arma, decidido a romper la cadena de maldición. Se lanzó hacia el espejo, su corazón latiendo con desesperación. Pero en el último segundo, una fuerza invisible lo detuvo, empujándolo hacia atrás, atrapándolo de nuevo en la oscuridad. «Eres un necio, Javier», dijo don Lucas, su voz resonando por todos lados. «Mi sombra se alimenta de tu vulnerabilidad. Y más almas vendrán si sigues adelante». Javier sintió como la desesperación lo envolvía como una garra fría. De repente, comprendió, no solo debía sacrificar su alma, sino quitarle algo a Lucas. La idea floreció en su mente como una flor oscura. Si las sombras se alimentaban de su miedo, ¿podría convertirlo en arma? Si debo sentir terror, será mío.
Esta vez no seré el que ceda. La oscuridad pulsó y se agachó, ríos de sombras fluyendo como serpientes, listos para reclamar lo que les pertenecía. Fue entonces, en una mezcla de miedo y furia, que Javier decidió convertirse en cazador de su propia prisión. Recitó el nombre de Sofía en un grito desgarrador: tu vida vale más que cualquier sacrificio, volveré a buscarte. Con cada palabra, la luz comenzó a filtrarse entre las grietas de la cocina, repeliendo la oscuridad que intentaba atraparlo. Don Lucas pareció tambalearse, la confianza en su rostro transformándose en inquietud. No era solo un desafío, era una declaración de guerra. A medida que la luz crecía, Javier sintió que su propia esencia se unía a los destellos, convirtiéndose en un faro que deslumbraba las sombras. Pero la risa de Lucas regresó, más oscura y burlona. ¿Crees que la luz te salvará? Recuerda, Javier, siempre hay un precio. La advertencia quedó marcada en el aire. A medida que aumentaba la lucha entre la luz y la oscuridad, Javier supo que un nuevo sacrificio se avecinaba. ¿Podría vencer a Lucas sin perder lo último que le quedaba? El tiempo se había agotado, y la verdadera confrontación apenas comenzaba. Las sombras azotaron la habitación, como un coloso agazapado, esperando el momento perfecto para atacar. En su raíz, Javier se preguntó, ¿estaría realmente listo para el próximo paso? ¿O se convertiría en otra víctima más de la historia de Espartaco? La luz se intensificó, como un sol que intenta abrirse paso entre nubes interminables. Javier sintió que la calidez lo protegía, pero la risa de don Lucas seguía resonando en sus oídos, como un ladrón burlón que robaba cualquier rayo de esperanza. ¿De verdad crees que eso es suficiente? Le espetó Lucas, su figura plateada retorciéndose en el umbral de la sombra, como si la oscuridad le diera forma. Las sombras siempre encuentran un camino de regreso. Nunca has estado verdaderamente a salvo. Las palabras del anciano fueron como un puñal en el pecho. Javier titubeó, pero no podía dejar que el temor le ganara el juego. La imagen de Sofía lo empujaba a seguir adelante. Acelerando el paso, se dirigió hacia el espejo, ansioso por desentrañar su oscuro misterio. Mientras lo hacía, los ecos de su infancia resurgieron, sus recuerdos de juegos y risas resonaban en su mente. Pero la risa de Lucas ahogaba esos momentos felices, saturando el aire de una tensión asfixiante. Las sombras que danzaban en las paredes comenzaron a tomar forma, seres de un horror inimaginable que lo observaban desde las esquinas más oscuras de la habitación. Recuerda que la luz atrae a las criaturas de la oscuridad, advirtió Lucas, pero su expresión denotó un nuevo pavor. ¿Vas a sacrificar más que un simple objeto en tu búsqueda? Con el corazón en la garganta, Javier alzó el muñeco de trapo, el emblema de su lucha. Voy a acabar con esto, gritó con toda la fuerza que su voz le otorgaba. En su mente, la imagen de Sofía brillaba como una estrella destellante. Las sombras comenzaron a rodearlo, cada vez más densas, susurros de almas perdidas arrastrándose hacia él. El frío se apoderó de su cuerpo, como un abrazo letal. Ve a buscarla, papá, resonó la voz de Sofía, llena de pánico. La conexión que tenía con ella le dio una pizca de valor. Javier se plantó firme, decidido. No hoy, Lucas. No me llevarás. Con cada palabra, sentía cómo la resistencia crecía en su interior. Las sombras fluyeron, tratando de cubrirlo, pero ahora sus movimientos eran torpes, vacilantes. Con una fuerza renovada, levantó el muñeco y, con un grito desgarrador, lo lanzó hacia la superficie del espejo. Un estallido de luz iluminó la habitación, como si el sol finalmente hubiera rompido la noche. El espejo vibró, y el aire se hizo denso, lleno de catarsis y angustia. Pero de repente, en el centro del torbellino de luz, se dibujó la silueta de Sofía, atrapada, luchando por liberarse. Sus ojos, oscuros y llenos de miedo, oyeron el llamado de su padre: soy yo, Sofía. Te traeré de vuelta. Pero en ese momento de revelación, un grito desgarrador llenó la cocina, uno que resonaba con tristeza y desesperación. Era Sofía, pero no era su voz. No llores, papá, dejó caer una frase que desgarró aún más a Javier. Las sombras comenzaron a replegarse, pero al mismo tiempo, la figura de don Lucas se hizo más sólida. ¿Y qué hay de tu oferta, Javier? Lo que has hecho, ¿qué precio pagaría tu alma? Javier sintió que el corazón se le escapaba. No era solo su vida en juego. La pesadilla se entrelazaba con su realidad, revelando que su sacrificio sería más de lo que esperaba, y que el tiempo se agotaba. Corres el riesgo de perderte a ti mismo por ella, rió Lucas con burla, acercándose, más vívido que nunca. Puede que así sea,
respondió Javier, su voz firme a pesar del ensordecedor caos. Pero no por eso me rendiré. Sofía necesita su oportunidad. La habitación tembló, el espejo se hizo añicos, y una sombra voraz se abalanzó sobre él. Javier cerró los ojos, deseando que su coraje lo protegiera, pero, al hacerlo, escuchó más que la risa, oyó un susurro debilitado: «Papá, ayúdame». Esa voz hizo eco en su alma, y entonces, en la oscuridad, una chispa de determinación iluminó su mente. ¿Podría realmente luchar contra la oscuridad y salir con su hija? Sin embargo, a su alrededor, un murmullo se volvió cada vez más fuerte, las voces de múltiples almas, llamándolo, atrayéndolo al abismo. «Los muertos necesitan ser alimentados», gritó Lucas con un tono triunfante. Javier se estremeció. ¿Se convertiría en un nuevo juego para la oscuridad? Sintió que la fuerza que lo mantenía en pie comenzaba a desvanecerse, y con la última brizna de valentía, se enfrentó a la oscuridad. «¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por amor?», susurró, retumbando en su mente mientras el caos se desataba a su alrededor. La pregunta, como un tambor, resonó en cada rincón de su ser. En ese momento, la luz comenzó a palidecer, y cada sombra se volvió avanzando, dispuesta a reclamar lo que les pertenecía, a cargar con un nuevo precio el ecos entre las sombras. La angustia de Sofía, todo se volvía confuso. ¿Estaría realmente preparado para atar las almas o perdería la suya en el proceso? La respuesta se escapaba de su comprensión mientras el terror del sacrificio final acechaba en la oscuridad, y allí, en medio de la tormenta, Javier entendió que el final estaría más cerca de lo que pensaba, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La oscuridad se cernía sobre Javier como un manto pesado y sofocante, llenándolo de una sensación de desesperanza. El eco de las voces se intensificó, un lamento colectivo que perforaba su mente, intentando arrastrarlo hacia la desesperación. Cada palabra, cada susurro, era un recordatorio de lo que tenía que perder. Sofía, las sombras pulsaban, convertidas en tentáculos invisibles que lo rodeaban. El frío recuperó su apogeo, y el aire se volvió denso, casi compacto. Javier sintió que sus rodillas flaqueaban, y el miedo comenzaba a infiltrarse en su corazón, un veneno silencioso. «No más», murmuró para sí mismo, cerrando los ojos un momento, tratando de acallar el tumulto. «Ríndete, Javier», la voz de don Lucas reverberó en la habitación, distorsionada y burlona. «Podrían ser libres si solo aceptaras lo inevitable». Las visiones de su hija atrapada, luchando en el espejo, lo golpeaban como un martillo. Tenía que hacerlo. Tenía que encontrar la manera de romper el ciclo. La energía oscura en su alrededor intentaba succionar su voluntad, y Javier se dio cuenta de que no iba a ser un sacrificio fácil. ¿Qué haría si ella no regresara? Continuó Lucas, como un serpentín astuto: ¿vas a dejar que la desesperación te consuma? Las imágenes de Sofía enlazándose con figuras sombrías se deslizaron ante sus ojos, corazones como ecos de su infancia mezclándose con pesadillas tangibles. «No tengo tiempo para tus juegos», gritó Javier, abriendo los ojos con furia. «No te tengo miedo». Con cada palabra, la luz dentro de él crecía, desafiante, pero Lucas sonrió, su rostro arrugado deformándose en una mueca gris, como una máscara que ocultaba horrores. «Entonces veamos qué tan lejos llegará». Su mano derecha se extendió, y un destello de sombras danzantes tomó forma, un monstruo con 1000 ojos que parecía devorar todo a su paso, girando y acercándose a Javier. Con la mirada fija en él, Javier sintió que su mundo se desmoronaba, pero no podía sucumbir. Inspiró profundamente, la calidez de la luz que había sentido antes regresó, débil pero palpable, y movió sus manos, dibujando en el aire una espiral de esperanza. La luz se expandió, como una ola cálida arrasando la oscuridad. Las sombras se convirtieron en un torbellino a su alrededor, confundidas ante la resistencia. «No. No puedes resistirte a la oscuridad». Lucas gritó, su expresión cambiando a una mezcla de furia y miedo. «Soy su padre, y haré lo que sea necesario», respondió Javier, impulsándose hacia adelante, aumentando la intensidad de su luz. Y así, con el muñeco de trapo temblando en su mano, lo alzó alto. El brillo se intensificó, iluminando cada rincón del cuarto. Las sombras se dividieron, como si lo estuvieran temiendo, buscando refugio en los rincones más oscuros. A través del caos, logró fijar su mirada en el reflejo en el espejo roto. En ese instante, una imagen nítida emergió entre los fragmentos: Sofía. Ella estaba allí, luchando con un terror palpable. Javier extendió su mano, y su voz resonó: «Sofía. Vamos a salir».
Cada palabra era un hilo que unía sus almas, una respuesta al llamado desesperado de la niña. Mientras tanto, Lucas se debilitaba, la risa convirtiéndose en un grito descontrolado. No puedes. Nunca podrás escapar de mi sombra. En un último impulso, Javier dejó caer el muñeco, que estalló en una luz purificadora. Las sombras, ahora enfurecidas y atrapadas, se arremolinaron en un último intento de aferrarse a su poder. Pero la luz era casi tangible, como un escudo protector, descarnando las espinas del horror. Con cada segundo, sintió que las cadenas que mantenían a Sofía atada se rompían. La presión en su pecho se disipó, y una sensación de ligereza floreció en su interior. Papá, la voz de Sofía, aunque debilitada, rompió la densidad del silencio. Un hilo dorado lo unía a ella, pulsando, vibrando. Tenía que alcanzarla antes de que la oscuridad recuperara su forma. Fue en ese preciso instante que la conexión se cortó. Un grito desgarrador resonó en sus oídos mientras la luz comenzó a desvanecerse. ¿Qué hiciste?, preguntó Javier con horror, cada fibra de su ser gritando de desesperación. Una sombra, más grande y voraz que antes, se abalanzó sobre él, dispuesta a devorar cualquier atisbo de esperanza. La oscuridad relampagueó en un torbellino, girando rápidamente, y con un nuevo eco de terror, le susurró: tu sacrificio ha comenzado, Javier. Y lo que pusiste en juego solo ha sido el principio. Javier sintió el frío helador de la desesperanza recorrer su cuerpo. ¿Había perdido a Sofía para siempre? ¿Había dado todo sin obtener nada a cambio? La respuesta se acercaba, y el eco de su propio grito llenó el aire. ¿Realmente podría salvarla o sería la siguiente en perderse entre las sombras? Javier parpadeó, intentando despejar su mente del frío intenso que se apoderaba de él. La habitación, ahora un laberinto de sombras, temblaba con una energía caótica. El monstruo de 1000 ojos estaba allí, en un hervidero de piel, tentáculos y desesperación, carcajeando con un eco inquietante que reverberaba en los muros. Fue entonces cuando sus pensamientos se agolparon, buscando una estrategia. ¿Qué hago ahora?, susurró, sus manos sudorosas se aferraron a los restos de la luz que aún palpitaban en su interior. Las sombras que él había enfrentado regresaban, recorriendo cada esquina como si fueran dueñas del lugar. Ellas parecían confiar en su poder, mientras que cada fragmento de Javier se desvanecía lentamente en la oscuridad. Don Lucas había desaparecido, pero su risa resonaba, retumbando en sus oídos con tinte de triunfo. Cerró los ojos un momento, intentando recordar los momentos felices que había vivido con Sofía. La risa alegre de su pequeña le llenaba el pecho de calidez, pero el eco de la desesperación lo atacaba como un perro rabioso. No me rendiré, se repitió, y esta vez, lo dijo en voz alta. Era un mantra, una promesa a ella. Ventanas olvidadas comenzaron a moverse ante él, mostrando visiones de un hogar perdido. El aroma de la comida de la abuela, el sonido del agua en la bañera, los cuentos de hadas antes de dormir. Sofía. Regresa, gritó con todas sus fuerzas, buscando que su esencia atravesara la negrura, rompiendo así la barrera entre ellos, pero solo obtuvo silencio a cambio, ese silencio frío que cala hasta los huesos, que retumba y se ríe en su cara. Eres un tonto, Javier, lo suavizó una voz familiar, aunque imposible de identificar. Esa luz no es más que un faro que atrae las sombras. Justo en ese momento, una sombra se abalanzó sobre él. Javier se lanzó de lado, apenas evitando las garras que pretendían atraparlo. Sintió la presión en su pecho apretar, pero su determinación no lo abandonó. Se levantó, las rodillas temblorosas pero firmes, y enfrentó al monstruo. No me vas a tirar tan fácil. Con un grito que rasgó la habitación, Javier extendió sus manos, canalizando recuerdos felices, su amor por Sofía, cada pequeño momento que construyeron juntos. La luz que había despertado antes brotó de su ser como un volcán, iluminando las sombras y desmantelando su osadía. La sala parecía vivir, respirando entre luces y penumbras, una guerra silenciosa entre el bien y el mal. A medida que la claridad avanzaba, una figura se delineó en el centro del caos. Era Sofía. Su rostro, lleno de miedo y lágrimas, brillaba con la luz que emanaba de su padre. «Papá», gritó, pero el horror detrás de ella no cedía. «Sofía». «Aguanta», gritó Javier, sintiendo que la luz se desvanecía con cada latido. Tenía que alcanzar a su hija, pero el monstruo de 1000 ojos se abalanzaba sobre él, disuelto en la desesperación. Cada instante se volvía un océano de tensión, cada segundo una eternidad. «Sachirum», murmuró una voz del fondo, borrosa pero reconocible. Javier se preguntó si era Lucas o su propio miedo, pero no podía detenerse a pensar en eso.
Con un ágil movimiento, se lanzó hacia el espejo, que ahora parecía vibrar con una energía oscura. Los ojos del monstruo se fijaron en Javier, como un depredador que olfatea a su presa. La luz en su interior comenzó a titilar, tanto como la esperanza que había conseguido sostener. Sintió que perder a Sofía era perderse a sí mismo, y esa idea lo incendiaba de pánico. La oscuridad quedó atrapada, pero no retrocedía. Solo hay un camino para salir, sonó la voz de Lucas, cada vez más clara en medio del caos. Tu sacrificio debe ser total para redimirla. ¿Qué? La respuesta de Javier resonó en el aire espeso. ¿Sacrificio total? Antes de que pudiera entender, las sombras se abalanzaron, envueltas en un grito ensordecedor que resonó en todo su ser. Se sintió arrastrado hacia el abismo, donde la luz se esfumaba entre las tinieblas, y las visiones de Sofía comenzaron a desvanecerse. Javier se aferró más fuerte, desnudando en su mente cada fragmento de luz que alguna vez lo había guiado. ¿Era realmente el momento de perder todo? ¿Podría ser la única manera de salvarla? Y así, en un último impulso de valentía, gritó con desesperación: Sofía. Te prometo que regresaré por ti, cueste lo que cueste. Las sombras lo tragaron, quedando en el eco de sus palabras, mientras en el espejo, la imagen de su hija se desvanecía, dejándolo atrapado en la negrura completa. En ese silencio abrumador, una nueva sensación comenzó a surgir en su interior, una pregunta aterradora que susurró entre las sombras: ¿cuál será el precio que estás dispuesto a pagar, Javier? Y en medio del abismo, con un grito aún atrapado en su garganta, supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Una oscuridad abrumadora lo envolvió, arrastrándolo a un espacio que parecía ser un eco de su propia desesperación. La ausencia de luz era palpable, una negrura que presionaba sobre su pecho, como si 1000 manos lo sujetaran con fuerza, impidiendo que escapara de ese lugar maldito. Javier intentó gritar, pero su voz se perdió en el vacío. De repente, una visión comenzó a formarse a su alrededor. Imágenes borrosas aparecieron, serpenteando entre la negrura como un susurro lejano. Pudo ver a Sofía, aunque su figura era tenue, su rostro distorsionado por la desesperación. Papá, murmuró ella, y esa palabra cortó el aire gélido como un cuchillo. Era un llamado que atravesaba el abismo, un destello de lo que él tenía que perder. Estoy aquí, Sofía. Estoy aquí, respondió Javier, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Pero la oscuridad presionaba cada vez más fuerte, ahogando su voz, como si un monstruo estuviera allí para mantenerlo callado. Alrededor de él, las sombras comenzaron a tomar forma, esculpiendo figuras familiares, pero retorcidas. Eran rostros que lo miraban, amigos, familiares, incluso la abuela que tanto había amado. Pero algo en sus miradas y sonrisas era sombrío, grotesco. La risa se convirtió en un eco que retumbaba entre los muros invisibles, un sonido que llenaba el espacio con un horror innegable. No. Ustedes no son reales, gritó Javier, buscando aferrarse a la cordura. Pero los rostros continuaron flotando, burlándose de su sufrimiento, mientras que la desesperación se endurecía en su pecho. Tu dolor los alimenta. ¿Por qué no te unes a nosotros?, cuestionó una voz profunda y resonante que emergió de las sombras, como si el mismo abismo hablara. Era la voz de don Lucas, distorsionada, retorcida por el odio y la maldad. Todo lo que amas está perdido, Javier. ¿Por qué seguir luchando? Javier apretó los dientes, sintiendo como el miedo se convertía en rabia. Porque ella merece ser salvada. La respuesta salió de su boca como un rugido, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. Con esa declaración, algo dentro de él comenzó a brillar, cada palabra como una chispa que intentaba encender una llama en su interior. Las sombras se estremecieron, titilando como si el propio abismo dudara, pero pronto se reorganizaron, arremolinándose con más fuerza. De repente, una figura emergió del caos, una silueta familiar rodeada de neblina oscura. Sofía, pero ya no era la niña dulce que conocía. Su rostro estaba marcado por el miedo y la tristeza, sus ojos brillaban con un terror que helaba la sangre. Papá, su voz resonó, pero Javier podía sentir la pérdida en ella, un eco de la pequeña que una vez había sido. No dejes que te atrapen. Una rabia intensificada surgió en él, el dolor de su hija le inyectó una energía que hacía tiempo había creído extinguida. Sofía, aguanta. Voy a ayudarte. Sin pensarlo, se lanzó hacia donde ella estaba, aunque el camino se sentía interminable y lleno de espinas. Las sombras se arremolinaron, lanzando manos gélidas que intentaban arrastrarlo de regreso. Javier luchó, golpeando tentáculos de oscuridad, sintiendo que sus fuerzas empezaban a flaquear. No me tocarás,
bramó, su voz resonando con los ecos de esperanza y dolor. Iré por ti, te prometo que volveré, gritó mientras se impulsaba, decidido a romper la barrera que lo separaba. Pero las sombras continuaban apretujando, como un abrazo mortal que lo consumía. La luz que había sentido antes empezaba a desvanecerse de nuevo, atormentándolo con el temor de perderlo todo. Javier sabía que el sacrificio no sería solo la respuesta, sino también la condena. Y en medio de esa lucha feroz, el silencio volvió a tomar forma, recordándole la pregunta aterradora que aún persistía: ¿cuál será el precio que estás dispuesto a pagar? Mientras su visión se oscurecía y el aliento se le escapaba, midió la distancia entre él y Sofía, donde las sombras danzaban de manera amenazante. En ese instante, algo dentro de él supo que lo tenía todo en juego. Una decisión. La última. Mátame si es necesario, pero no la toques, rugió, cada palabra saliendo cargada de su amor por ella, y así, entre la penumbra, esperó la respuesta que llegaría a definir su destino. La pregunta resonó entre las sombras, cargada de potencia e intriga: ¿conoces el sacrificio que se necesita realmente para salvarla? Cuando la negrura pareció absorberlo todo, Javier se encontró de pie en un lugar que no reconocía. A su alrededor, las sombras parecían danzar, creando formas grotescas que susurraban su verdadero nombre. De repente, una calidez comenzó a emanar de su pecho, como un faro en la tormenta. Era una conexión a la vida, un hilo que lo ataba a Sofía y lo incitaba a seguir adelante. La voz de don Lucas resonó nuevamente, como un trueno, y la risa burlona hizo eco en el aire. ¿Qué harás ahora, padre? ¿Vas a sacrificarte por un alma sin esperanza? Pero Javier se mantuvo firme, cada palabra cargando más peso que los ecos que amenazaban con devorarlo. Ella es todo lo que tengo, gritó, su voz resonando como un tambor que retumbaba en la oscuridad. No permitiré que este ciclo continúe. Me niego a ser otro esclavo de tus sombras. Las sombras se agitaron, temiendo su decisión. Detrás de él, imágenes de su vida con Sofía comenzaron a arrastrarse hacia adelante, risas en el parque, noches de cuentos antes de dormir, cada pequeño momento que lo había llevado a este instante. Sofía, clamó, su corazón vibrando con desesperación y amor. Un destello de luz, un rayo de esperanza, iluminó su camino. En ese instante, escuchó el eco de la voz de su hija, un susurro que quebró el silencio opresivo: papá, ven a buscarme. La conexión ardía intensamente, como un fuego que alimentaba su determinación. Sin pensarlo más, Javier se lanzó hacia la figura borrosa de Sofía, luchando contra las sombras que intentaban arrastrarlo de regreso al abismo. Las gélidas manos de oscuridad buscaban su piel, pero él tomó un respiro y empujó con fuerza. Con cada paso, la luz crecía en su interior, disipando la penumbra que lo rodeaba. Don Lucas gritó, su voz distorsionándose por la furia. Nunca podrás ganar. Ella es mía. Pero Javier solo sintió la fuerza de su amor alentándolo. No, Lucas, nunca volverás a tener el control. La luz que tengo es más poderosa que tus sombras. Con cada palabra, el horizonte se iluminaba más, los tendones de su cuerpo vibrando con energía renovada. ¿Es el sacrificio la única solución? Inquirió una voz familiar en medio del tumulto. Una sombra emergió, revelando su forma, la madre de Sofía, su figura llena de gracia aún después de todo lo que habían pasado. Sacrifica lo que crees que es tu debilidad, y la luz encontrará su camino. Javier sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. Te perderé a ti también, dijo, temiendo el sacrificio que se estaba gestando en su interior. Pero quizás eso es lo que necesitas. Solo así podrás desatar la vorágine de sombras que alimentan su miedo. Tomó una decisión. Con cada pedazo de su ser, supo que tenía que arriesgarlo todo por su hija. Sí, puedo perderme, pero nunca dejaré que tú la atrapes, nunca permitiré que tus sombras la consuman, era ahora o nunca. Con un grito desgarrador que retumbó en la penumbra, se lanzó hacia la oscuridad, sintiendo cómo las sombras intentaban abarcarlo. La figura de Sofía se dibujó más nítida, luchando contra las corrientes oscuras que la mantenían atrapada. Papá, no. Su voz llena de terror rompió el silencio, pero Javier continuó avanzando, desafiando cada tentáculo que buscaba arrastrarlo nuevamente. La luz brotó de él en una explosión de color y calor, una ola que empujó las sombras hacia atrás. El espejo se agrietó, y la imagen de Sofía se volvió aún más intensa en su mente. Sofía, agárrate fuerte. Estoy viniendo por ti, gritó, sintiendo que la luz de su amor atravesaba la oscuridad como un rayo.
Las sombras comenzaron a desvanecerse, gritando y retorciéndose ante la calidez que emanaba de su desesperación, y entonces, cuando la luz finalmente atravesó la penumbra, las sombras comenzaron a desmoronarse en 1000 fragmentos, liberando a Sofía del horror que la mantenía cautiva. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. «Papá». Su hija gritó, extendiendo los brazos hacia él. Javier sintió un torrente de alegría inundar su alma mientras la atrapaba en su abrazo, dejando que su luz envolviera a ambos. Don Lucas, al borde de la extinción, lanzó un último grito de rabia. «No puedes escapar de mí, Javier». Pero él ya no escuchaba. La luz que había despertado en su interior se había vuelto un faro, deslumbrándolo todo a su paso. Javier y Sofía se aferraron el uno al otro, el miedo desvaneciéndose mientras se sumergían en la pureza de su conexión. Danzaron juntos en medio del resplandor deslumbrante, sintiendo que la oscuridad no podía tocarlos, que el sacrificio había valido la pena. La historia de Espartaco, la historia de antiguos horrores, se desvanecía en el aire. Las sombras por fin se desvanecieron, y la risa del miedo se convirtió en ecos lejanos. Javier había vencido al ciclo, y la relación con su hija emergió purificada. Al final, la luz prevaleció. Javier y Sofía, de pie en la claridad, se abrazaron fuertemente, una promesa silenciosa de que siempre se protegerían el uno al otro. La oscuridad había encontrado su final, y el recuerdo de la lucha solo quedaba como una lección de amor, sacrificio y esperanza. Todo estaba bien. Emergiendo de la penumbra, ellos eran libres. Siempre se necesitará la luz en la oscuridad. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte de inmediato. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, y así seguir disfrutando de relatos emocionantes que te mantienen al borde de la silla. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué hubieras hecho tú en la piel de Javier? Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans del canal saben lo importante que es apoyar con estas acciones. Hazlo ahora mismo.